Hola, muy buen día, alumnos de Seminario de Procesal Civil. Vamos a continuar con los temas que nos tocan. Ya son pocos, según el temario, la última vez que lo consulté. Nos queda el tema de la sentencia, que es el que vamos a abordar el día de hoy en este video. Nos queda el tema de recursos, que ese yo creo que sí nos vamos a tardar unos 2 videos, unas 2 clases. Lo estoy tratando de preparar de forma muy completa, es algo muy importante los recursos. De ahí de los recursos sigue la ejecución de las sentencias, o no sé si son primero sentencia, ejecución, recursos y ya acabamos, creo. Entonces vamos a darle con toda la actitud. Bien, el día de hoy vamos a analizar lo que es la sentencia. Bien, la sentencia está dentro de otro tema que se llama resoluciones jurisdiccionales o resoluciones judiciales. Bien, el artículo 109 del Código de Procedimientos Civiles establece a partir del cual se regulan las resoluciones judiciales. Y las resoluciones judiciales únicamente pueden ser autos, interlocutorias o sentencias. La verdad, el código nos da unos conceptos muy básicos que son perfectamente válidos de cada uno de estos. Dice, las resoluciones, artículo 109, las resoluciones judiciales pueden ser sentencias, interlocutorias o autos. Sentencias son las que resuelven el punto principal del litigio o de la instancia. Autos, todas las demás determinaciones de trámite. Interlocutorias son aquellas que resuelven un incidente o una excepción procesal. Un poquito limitado estos términos. Y lo dice, toda resolución escrita expresará la fecha en que se pronuncie y se autorizará por los funcionarios respectivos y por la persona que debe dar fe de ella con la firma entera. O sea, no se puede usar la antefirma. Ok, realmente los autos y las interlocutorias pues no tienen mucha trascendencia, es decir, hay procedimientos que invariablemente van a tener autos, pero no necesariamente pueden tener interlocutores, pero invariablemente van a tener una sentencia. Hay otros procedimientos que no tienen una sentencia, pero que sí tienen autos. Y hay otros procedimientos que tienen autos, tienen interlocutores y tienen sentencia. Pero lo más importante, jóvenes, de un procedimiento civil, oral, civil o de cualquier naturaleza, nosotros estamos dentro del oral, es la sentencia. La sentencia es la resolución que pone fin al procedimiento. Es el producto que se obtiene de un procedimiento civil. ¿Es muy importante? Sí, es muy importante. Es para lo que trabajan las partes, es lo que van buscando las partes materiales. Los litigantes trabajaron por esa sentencia. Es una forma, vamos a ver que existen varias formas de terminar un procedimiento, pero la deseable, la ideal para terminar un procedimiento es a través de una sentencia. La sentencia es el instrumento que da certeza jurídica a las partes que están en conflicto respecto de ese conflicto únicamente. Bien, yo sí quisiera ahondar un poco más en los conceptos. Quiero darles un concepto un poco más amplio porque sentencias son las que resuelven el punto principal del litigio de la instancia. Pues como que no dice mucho. No necesitamos un concepto que abarque cuál es el contenido de la sentencia, el porqué de la sentencia. Esto nada más es como que la consecuencia, resuelven el punto principal. Ok, pero no dice. Bien, aquí tengo un libro de la maestra Amalia Patricia Cobos Campos. Ella me dio teoría general del proceso. No, la verdad lo he leído, no es una maravilla, pero tiene sus destellos. Sin embargo, pues nos sirve en el particular de los casos para obtener un concepto de sentencia. Bien, el que me gustó fue este. Dice, la sentencia es un acto de declaración en la que se puede extinguir, modificar o reconocer una situación jurídica emanada de una autoridad pública, parte integrante de un poder del Estado, que le ha conferido esa potestad y que debe ejercerla de acuerdo a su propia competencia. Este es el concepto, déjenles digo de quién es del maestro Herrera Carbucia, Manuel Ramón Herrera Carbucia, en su libro La Sentencia, Universidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela, de abril del 2008. Disponible el HTTP, no sé qué, no se los voy a pasar, ahí luego me dicen. Bien, entonces esto es lo que una sentencia, y a mí lo que me gusta es esto, es una declaración, bueno, sí, es una declaración
en la que se puede extinguir, modificar o reconocer una situación jurídica. Eso es el resultado. Cambia, se modifica, se extingue una relación jurídica que hasta ese momento tú tenías, válida o no, ya te lo dirá la sentencia, ya te lo dirán tus pruebas y eso, pero te dice, te da la certeza jurídica de cómo debe ser la situación jurídica en la cual te encuentras. Por ejemplo, una persona que está en una casa rentando y no paga renta, está en una situación jurídica, ¿sí? Y esa situación jurídica debe de modificarse a tal grado de que pagues la renta. O sea, no puedes estar en una casa de renta sin pagar la renta. ¿Sí me explico? O por ejemplo, cuando tú estás en una casa o en un bien inmueble del cual no eres propietario y no tienes permiso de que legalmente puede disponer de ese bien. Esa es una situación jurídica, ¿sí? Y es una situación jurídica en la que se te va a modificar o se va a extinguir, oye, el derecho que tenías para poseer, bueno, que nunca lo tuviste, o la situación jurídica que tienes, se extingue, ya no puedes poseerlo, ya te lo dijo una autoridad competente, una autoridad pública perteneciente al Poder Judicial del Estado. Y esto tiene otros trasfondos, pero para lo que es el procedimiento, con esto que nos quedamos. O sea, es una declaración que hace la autoridad competente, obviamente, en la cual se extingue, se modifica o se reconoce una situación jurídica. Eso es para mí lo rescatable del concepto de la sentencia. Bien, la sentencia a su vez debe de cumplir ciertos principios. Vamos a ver, el principio... El artículo 110 dice, las sentencias ocuparán solo de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas, respectivamente, en la demanda y en la contestación, y de las demás prestaciones deducidas oportunamente en el litigio. Cuando los puntos litigiosos hubieran sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. Esto se llama principio de exhaustividad, es decir, la sentencia que pone fin al procedimiento oral ordinario civil, debe atender todas las acciones, todas las excepciones, todas las prestaciones, todo lo que fue solicitado, todo lo que fue argumentado, todo lo que fue planteado ante la autoridad, debe ocuparse de ello la sentencia. Por eso es que les digo, por eso cuando hablábamos allá en la audiencia preliminar de que los hechos no controvertidos, las pruebas, los acuerdos probatorios, todo esto permitía, les digo, hacer una resolución más completa, hacerle menos tiempo. Hay otras características que debe tener la sentencia, una buena sentencia, aquellos que la califican, pues debe ser breve, debe ser clara, debe ser precisa. Y ahorita voy a explicar toda esta situación. ¿Por qué debe ser breve? O sea, debe de contener la menor cantidad de palabras, la menor cantidad de párrafos, de letras. Debe ser breve, no corta, breve. O sea, debemos de dejar de repetir todo lo que dicen las partes, de transcribir, evitar transcribir, debe ser breve. Debe ser clara. ¿Qué es la claridad? Utilizar el lenguaje claro, preciso, es otra característica. Debe ser clara, debe ser precisa. ¿Qué es la claridad? Que no haya ambigüedad, que no haya duda, que no deje duda de lo que te está resolviendo. Porque hay una sentencia que dice, bueno, y me dice que sí o me dice que no, me dice que sí acredité o que no acredité. Y esto tiene que ver con otro principio que se llama el de congruencia, ahorita lo vamos a ver. Precisa se refiere a que cuando hablamos de precisión, hablamos de exactitud, de una cuestión de medida, debemos usar las palabras adecuadas. No es lo mismo que las partes o la gente que no es indiciado en el derecho diga, oye, vamos a hacer un contrato en el que te cedo los derechos de mi vehículo. Pues no es un contrato, no es una cesión, no es un acto de, ¿sí? Es una compraventa, ¿no? Pues, oye, te cedo a cambio de un precio. Pues es una compraventa. También la gente utiliza palabras, te regalo, no te regalo la casa, no es te regalo, es te dono, o sea, te dono la casa. ¿Sí me explico? Y eso es lo que el abogado tiene que hacer, eso es poner las palabras precisas
que signifique lo que se está queriendo decir, que no poner palabras que puedan tener significados multívocos, es decir, que pueden tener varios significados. O que puedan darse a entender varias cosas. No es lo mismo decir improcedente a infundado, que mucha gente dice, canijo, pues es que es lo mismo. Improcedente, pues que no procedió; infundado, pues que no se fundó. Pero es totalmente distinto. Improcedente es que ni siquiera pudo entrar al proceso, ni siquiera se pudo llevar a cabo el proceso que para tal efecto se fijó. E infundado es una situación que no fue acreditada, que no tuvo un fundamento, que sí se analizó, que sí se siguió todo el proceso, pero fue infundado, no tuvo un respaldo probatorio, no tuvo un respaldo jurídico o un respaldo en la ley. Y mucha gente los utiliza como sinónimos. Entonces, no es fácil hacer una sentencia, no es fácil explicar si no tenemos estas características: la claridad, la precisión, la brevedad. El lenguaje debe de ser un lenguaje, la sentencia también debe de estar hecha de tal manera que pueda ser entendida por la gente, no por los que sabemos derecho, no. La sentencia debe tener un vocabulario común, un vocabulario corriente, un vocabulario que la gente lo pueda entender. De repente utilizamos palabras como el guarismo. Es que en el guarismo, no, espérate, o sea, ¿qué es el guarismo? El guarismo es un término numérico. Nos referimos a una numeración. Eso es guarismo. O también utilizamos otras palabras: siliente. ¿Fue el silente o fue se mantuvo silente? ¿Qué silente? Pues que no dijo nada, que no contestó, que no respondió. O sea, hay que usar un lenguaje no técnico. A veces no se puede. Por ejemplo, también decimos, es inconcuso. Y uno dice, ¿qué es inconcuso? O sea, inconcuso quiere decir que es consecuencia, es lo que a continuidad, o sea, es inconcuso, es una conclusión a lo que llegamos. Entonces, todas esas palabras deben de ser quitadas de la sentencia para que la sentencia pueda ser entendida por la gente a la cual va dirigida. Va dirigida a las partes materiales, no a los abogados. Los abogados entienden, y les diré, ¿verdad? Pero entienden, vamos a suponer que entienden, ¿no? Entonces, yo les había adelantado que se deben de cumplir estos dos principios. El principio de exhaustividad, que tiene que ver con ocuparse de todas las acciones, de todas las argumentaciones, de todas las excepciones, de todas las pruebas, se deben de contestar respecto de esta prestación, respecto de esto. ¿Cómo se hace? Pues bueno, hay varios cursos, hay varios manuales, hay varias formas de atacar, de crear una sentencia, ¿no? Pero para crearla, pues debemos también atender a estas características: la brevedad, la precisión, la claridad, el lenguaje común, y me falta otro que ahorita no me acuerdo, pero con eso lo podemos explicar. Hay distintos formatos. Ahorita les voy a decir las partes de una sentencia, las cuales sí no pueden faltar. Aquí las tengo, que no es otra cosa que el proemio, los resultandos, considerandos y resolutivos. Ahorita se los explico. Pero les decía, entonces hay varias maneras de hacer una sentencia, ¿no? No hay una sentencia igual, no hay una forma de hacerla igual. Ustedes podrán ver varios estilos. La redacción también es muy distinta. Hay gente que al final de la sentencia, si le queda la última línea del párrafo, el último renglón del párrafo, le queda a la mitad, le empieza a poner rayitas y puntitos así hasta el final. Hay unos que numeran, hay unos que usan números romanos, hay otros que usan números arábigos, otros usan incisos. Hay gente que primero analiza la acción, luego la excepción, o primero analiza por lo que se va a ir. Si la excepción es procedente, pues analiza la excepción primero y luego ya te analiza la acción. Entonces, pero debe ser ordenada, ya me acordé, son 5 características. Ordenada, debe tener un orden, debe ser ordenada la sentencia. Entonces, pues hay muchos estilos. La verdad es difícil, pues ¿por dónde empiezo? ¿Cómo le digo? Pero bueno, la cuestión es de que tú respondas a todo lo que se te está solicitando o todo lo que se manejó dentro del litigio. Bien, en el particular de los casos, nosotros pues empezamos con un glosario, ponemos dentro del glosario
qué palabras se van a estar repitiendo mucho y que estamos usando una variación. Por ejemplo, juzgado, autoridad, tribunal, o sea, todo esto quiere decir juzgado quinto civil por audiencia. Por ejemplo, código procesal, código adjetivo, que le ponemos todo esto quiere decir código de procedimientos civiles vigente en el Estado a partir del 2015. Así, o sea, ponemos un glosario, parte actora, parte demandada, demandado, o sea, parte actora, la actora, el actor, ¿quién? Tal persona. Ahí le ponemos el glosario, parte demandada, el demandado, o demandante, va a ser tal persona. Entonces, un glosario. De ahí ponemos un pequeño resumen. Te decimos qué pasó, o sea, Chihuahua y todo. Paz, sentencia que declara condena. Ahorita vamos a ver qué tipo de sentencia hay también. Sentencia que declara infundada la acción, por eso, y condena esto, paz. Ahí ya para que en cuanto empieces a leer la sentencia, ya sepas qué pasó. Y luego de ahí ya viene la parte, lo que se llama el proemio y los resultandos. El proemio es la identificación del juicio. Debe identificar el número de juicio, debe identificar las partes en su calidad, cada una, y nada más. Eso es el proemio. Visto para resolver el asunto número tal, bajo el expediente número tal, en el que tal parte demanda a tal parte, en ejercicio de la acción, si en dado caso, y en la vía que hay. Ese es el proemio. Te dice de qué trata el juicio. Y luego de ahí nos pasamos a los resultandos. ¿Qué son los resultandos? ¿Qué pasó en el juicio? Nosotros lo llamamos antecedentes del asunto, que es lo mismo. Les digo, es que antes, si ustedes han visto una sentencia viejita del 2015 para atrás, o bueno, todavía hay algunos formatos, así era. Empezaba Chihuahua, tal, visto para resolver, el expediente tal, en sentencia definitiva, bajo los siguientes resultandos, grandote, en medio y con así. Y luego, en fecha tal se presentó la demanda, en fecha tal. Nosotros llamamos antecedentes del asunto. Es qué pasó en el asunto, qué pasó en el litigio. Bueno, en fecha tal se presentó la demanda, en fecha tal fue emplazado, el emplazamiento se llevó debidamente, en fecha tal contestó a la demanda, o en fecha tal se declaró la rebeldía, en fecha tal se señaló la audiencia preliminar, en fecha tal se presentó tal incidente, la audiencia preliminar se llevó a cabo a las 10 de la mañana del día 4 de mayo del año 2020, en la cual se resolvió las excepciones procesales de tal y tal, si hubo excepciones procesales. Asimismo se ventiló la conciliación, la cual no pudo arribar sin que se haya llegado a acuerdos sobre hechos no controvertidos ni probatorios, procediéndose a admitir las pruebas que correspondían, dejándose de fuera esta y esta por no cumplir con los requisitos necesarios, ¿no? O sea, ya en la sentencia te voy a decir todo lo que pasó, en los resultados. Así, en fecha tal se llevó a cabo la audiencia de juicio, en donde comparecieron y se salvaron todos los medios de prueba, con excepción de todas las que fueron declarados desiertas, en virtud de que no fueron preparados debidamente. En dicha fecha se señaló fecha para la audiencia de continuación de juicio, que es esta misma, en la cual se dicta la presente sentencia bajo las siguientes considerandos, o nosotros le ponemos estudio de la litis, le ponemos nosotros, bajo los siguientes considerandos. Los considerandos son las consideraciones de hecho y de derecho que el juez tomó en cuenta para resolver el asunto. ¿Y cuáles son las consideraciones de hecho? Pues lo que las partes pusieron, los hechos de la parte actora, los hechos de la parte demandada o la contestación de los hechos, los que se acreditaron, los que no se acreditaron, y luego las consideraciones de derecho que consideraron también las que trajeron las partes o la que el juez aplicó o consideró que es aplicable al caso concreto. Esas son las consideraciones. Nosotros, en el juzgado, del cual soy titular, que ya de veras lo extraño mucho, ya uno, está como el meme de Jimano, ya uno dice, todavía seré juez, o sea, sí seré todavía el titular del juzgado. Y sí, la verdad a mí me gusta mucho y extraño mucho y quisiera ya estar en funciones, aunque de repente también pienso todo el trabajar que vamos a tener, pero bueno, otra cosa. Entonces nosotros lo que hacemos, siempre estudiamos primero la acción, sin importar si es procedente o no la acción, siempre analizamos primero la acción, siempre. ¿Por qué? Pues por costumbre, porque incluso hay algunos criterios jurisprudenciales que dicen que la acción, o sea, lo que tienes que estudiar de oficio a fuerzas
es la acción. O sea, es la que empezó el procedimiento, es la que movió el mecanismo jurisdiccional, la tienes que estudiar, no le puedes sacar la vuelta, estudiala primero. Entonces nosotros siempre estudiamos primero la acción, estudiamos los hechos de los que se basa la acción, el derecho que trajeron, los fundamentos jurídicos de los cuales se basan, y luego ya. En determinado momento, si la acción es procedente, ahí mismo analizamos la acción, pum, 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 y le decimos, oye, ¿sabes qué? Ahí le decimos, ¿es procedente la acción o es improcedente? Oye, ¿sabes qué? Sin embargo, pues contrario al sentir de la parte actora, toda vez de que manifiesta tener más de 5 años poseyendo la vivienda a título de propietario, sin embargo, pues toda vez que no hubo el desahogo de una testimonial, no se puede tener por cierto que la haya poseído, así todas que su solo dicho, y ahí le decimos por qué, o sea, le contestamos todas y cada una de las cosas, ¡pum!, para atrás. Si es procedente la acción, la dejamos en pausa y decimos, bueno, considerando esta autoridad que la acción es procedente y previo a entrar al estudio de las prestaciones, que no es lo mismo, o sea, la acción te da ciertas prestaciones, pero otras prestaciones no te las da. Esto lo vimos con el tema que hay prestaciones por ley o prestaciones de ley, y hay otras prestaciones que tienen que ver con el deseo, con la intención, ¿no?, o con los intereses de las partes. Entonces, previo a entrar al estudio de las prestaciones, habremos de entrar al estudio de las excepciones planteadas. Ajá. Y luego ya venimos y estudiamos las excepciones. Supuso esta la excepción, misma que es infundada, esta otra misma que no carece de fundamento. Y ahí le vamos diciendo, si alguna excepción, o sea, la acción es procedente, pero la excepción es procedente, pues la excepción mata la acción. Entonces, pum, y por lo tanto, pum, la acción, y luego ya acá al final concluimos. Llegamos, hay otra parte que se llama conclusión, en la cual decimos, oye, ¿sabes qué? Pues si bien es cierto, el actor cumple con todas las características para el estudio de la acción, sin embargo, pues ante la procedencia de la excepción, la cual vence o destruye la acción intentada, pues declárase procedente esta y absuélvase al demandado de todas y cada una de las prestaciones. Y se acabó la sentencia. ¿Sí? Pero vamos a suponer, estudiamos la acción resulta procedente, analizamos las excepciones resultan infundadas, y ahora sí analizamos las prestaciones, decimos cuáles son procedentes, cuáles no son procedentes, y luego ya hacemos la última parte de una sentencia, se llama resolutivos. Ahí los resolutivos es primero, segundo, tercero, cuarto, los que sean, pueden ser hasta 20 si ustedes quieren. Yo los más que he puesto han sido como 11, 12 resolutivos, y ahí ya te va a decir concretamente a qué te está condenando o a qué te está absolviendo. ¿Ok? Les digo, ese es el estilo que nosotros tenemos. Hay unos que no siempre es el mismo, o sea, hay unas sentencias que no se pueden hacer así. Hay otras, por ejemplo, en los asuntos donde hay acción principal y acción reconvencional, pues hay que ver qué acción analizas primero. En el ejemplo más clásico, si tú traes una acción reivindicatoria y tú traes una reconvención de prescripción, pues analizas primero la prescripción. ¿Por qué? Porque si esta es procedente, pues no importa si esta o no es procedente, porque esta le va a ganar a esta. Entonces ya sería ocioso el análisis de esta. No sé si me explico. Entonces hay que ver cuál se analiza primero. Regularmente se analizan la más corta o la más sencilla de acreditar. Por ejemplo, acá la reivindicatoria pues es bien sencilla de analizar. Nada más tienes que acreditarse el propietario y tienes que acreditar que el otro tiene la posesión y que hay identidad en el inmueble, que eres propietario y el que está poseyendo, y no más. Entonces, pues esta es muy cortita. Hay ocasiones en las que si viene ejerciéndome la nulidad del título, pues bueno, primero voy a analizar esta, porque esta está más pesada, está más, y ¿cómo se dice? Y en dado caso de que la nulidad traería como consecuencia, que la nulidad normalmente nunca funciona, pero les digo, se analiza, y esta dice, bueno, esta la analizo y esta me va a tardar más, pues bueno, ya resuelvo esto para ya abocarme a esto completamente. Depende, les digo, hay muchas, hay unas que tienen que ir intercaladas, o sea, por cada acción analizas una excepción, y luego por cada prestación analizas una defensa o algo, o sea, ahí es muy distinto, o sea, ninguna sentencia es igual, se los puedo asegurar, a pesar de que tenemos machote, ninguna es igual, siempre hay que cambiarle o verle una situación. Entonces, así es más o menos como está compuesta una sentencia. La
las partes de una sentencia es el proemio, la identificación del asunto, el resultando, qué pasó en el asunto, los considerandos, qué es lo que está resolviendo, qué es lo que el juez considera respecto de la situación planteada, qué considera respecto de lo que planteó el actor, qué considera respecto de lo que planteó el demandado. ¿Okay? Consideraciones de hecho y de derecho son las que se vierten en los considerandos. Y por último, los resolutivos, que es la parte donde se establece la condena o la absolución. Bien, ¿qué tipos de sentencias hay? Pues hay sentencias condenatorias, sentencias parcialmente condenatorias, hay sentencias declarativas y hay sentencias absolutorias. Una sentencia condenatoria es una sentencia en la que el actor acreditó todos los elementos de su acción y tuvo derecho o accedió a todas las prestaciones que estaba solicitando. ¿Sí? Esa es una sentencia condenatoria. Sentencia condenatoria. ¿Por qué? Porque estoy condenando al demandado. Hay sentencias parcialmente condenatorias. Estas sentencias parcialmente condenatorias quiere decir que la parte actora acreditó los requisitos de su acción, al menos de una, si tenía varias acciones, pero las prestaciones no fueron concedidas de forma total. ¿Sí? Tal vez nada de 3, 4 prestaciones, nada más se le condenó a una, o nada más se le condenaron a 2, o de las 8 que traía, pues se le condenaron a 7 y nomás una no. Entonces, parcialmente condenatoria. Y luego hay la sentencia absolutoria. En la sentencia absolutoria quiere decir que la parte actora no acreditó los requisitos. Si hay acciones que tienen 3, 4 requisitos, hay acciones que tienen 6 requisitos, hay acciones que tienen 5 requisitos, la hipotecaria tiene 5 requisitos, o sea, la ejecutiva tiene 2 requisitos, o sea, con uno que no haya acreditado de esos requisitos, va a ser absolutoria la sentencia. Y pues no se va a estar condenando a ninguna de las prestaciones y solamente se estará sancionando procesalmente al pago de gastos y costas a la parte actora. Y por último, la sentencia declarativa. La sentencia declarativa no lleva a cabo, no impone una condena. Lo que hace es que declara la existencia, la existencia o la modificación de una situación jurídica, de un derecho. Es decir, yo declaro que tiene derecho a la propiedad en virtud de que ha acreditado los elementos constitutivos de su acción de prescripción. Ese es declarativo. Únicamente esa es una declaración que es oponible erga omnes. Esa es una sentencia declarativa, en la que, si bien es cierto, hay una parte demandada y a la cual se le ha vencido en juicio, realmente no implica una condena, sino implica que pudiera entenderse, una pérdida de un derecho. O sea, ¿qué es una condena? Pues la pérdida de un derecho, ¿no? La sanción sería la pérdida de un derecho, la constitución de un nuevo derecho frente a ti. Pero acá la declarativa es eso, es la constitución de un nuevo derecho oponible a la parte demandada. Eso tiene que ver con la teoría de las obligaciones, ¿no? Se declara, por ejemplo, la prescripción negativa, también declaro que ya no tienes derecho, ya perdiste el derecho a exigir el cobro, el pago, ¿sí? No es que te condene, o sea, sí. Y esto tiene mucho que ver porque hay gastos y costos. Por ejemplo, la elevación de escritura pública, pues si es una condena, te condeno a hacer algo, ¿sí? Acá nada más estoy declarando que tiene derecho, pero pues, y que tú ya no, pero hasta ahí, ¿sí? No es que yo te esté condenando a que hagas algo. Por eso son obligaciones de hacer, dar o abstenerse. Más que nada las acciones declarativas pues tienen que ver con abstenerse, ¿sí? Por ejemplo, una prescripción es una declaración, es una sentencia declarativa en la cual se declara que tiene nuevo propietario y por lo tanto tú ya te tienes que abstener del derecho de propiedad que tenías, te tienes que abstener. No le tienes que dar nada porque ya lo tenía, no tienes que hacer nada porque lo va a hacer todo, o sea, ya lo hice yo, ya declaré, no tienes tú que ir a firmar, no tienes que ir a hacer tú nada, o sea,
trato de explicarme, espero si lo haga bien. Pero bueno, entonces ya vimos los tipos de sentencia, ya vimos las partes de una sentencia, ya vimos las características de la sentencia y ya vimos los principios que me falta aquí. Vimos el principio de exhaustividad y falta el principio de congruencia. Este principio de congruencia tiene que ver con que la sentencia guarde un orden lógico con lo que se está planteando y con lo que se está resolviendo. Eso es la congruencia, y se divide en dos: congruencia interna y congruencia externa. La congruencia interna tiene que ver con que en la sentencia misma todos los argumentos y toda la narrativa y la resolución final tengan un mismo sentido, sean congruentes entre sí. La congruencia externa tiene que ver con que lo que fue planteado es lo que se está resolviendo. Congruencia externa, hay una incongruencia o falta de congruencia externa cuando a mí me plantearon una rescisión de contrato y yo resolví un cumplimiento forzoso del contrato. Espérame, hay una incongruencia, güey. Yo no fue lo que te pedí, tú te fuiste por otro lado, tú resolviste algo que no era congruente a la litis que estabas conociendo. Ah, sí, perdón, eso se cura en apelación, que lo vamos a ver cuando vamos a recursos. Esa es una congruencia externa. Una congruencia interna es cuando yo digo en la sentencia, no, pues sí, pero no. Cabrón, como que sí, o sea, es que si acredita esto, si acredita el otro. Por ejemplo, los requisitos de la acción son estos. Vamos a una acción, la ejecutiva civil. Con la presentación de un documento que trae aparejada ejecución y el incumplimiento de la parte obligada de ese título. Y luego que yo diga, no, pues es que mi compa sí acreditó la existencia de un documento que trae aparejada ejecución de conformidad con el artículo 371, 369, no me acuerdo, toda vez de que se trata de una sentencia, no sé, un documento que trae aparejada ejecución, ahí me lo soplan después. Pero sí, un reconocimiento ante autoridad judicial, reconoció una deuda. Ok, igualmente el incumplimiento, pues el incumplimiento únicamente con que se manifieste, revierte la carga a la parte demandada de acreditar encontrarse al pago. Y que no, pues también no, la parte demandada no acreditó encontrarse al corriente en los pagos, si eran parciales o haber realizado el pago en la fecha que para tal efecto se fincó. Sin embargo, pues se absuelve en virtud de que el documento no tiene una fecha cierta. Cabrón, espérate. La fecha cierta es un requisito del contrato. O sea, ¿cuándo se celebró? No, pues no lo es. O sea, con que exista y con que tenga fecha de vencimiento, pues con eso. O sea, esa sería una incongruencia interna. O sea, que yo tenga por acreditadas ciertas cuestiones y que la consecuencia tenga por acreditada ciertos hechos y que la consecuencia jurídica de esos hechos sea la condena y yo no condene, yo absuelva. No sé si me explique. Esa sería la incongruencia interna que, por ejemplo, también me ha tocado mucho que veo que, no, pues, por ejemplo, para la rescisión de los contratos, ¿no? El haber exigido llevar a cabo el requerimiento. Y luego, pues sí, le das valor, dices tú, no, en tal fecha fui y lo requerí. Ah, perfecto, fui y lo requerí en tal fecha. El 4 de mayo del 2019 fui y lo requerí en su casa en presencia de estos dos testigos, y los cuales están aquí. Y pues ya, y oye, ¿recuerdas si alguna vez fue requerido? Sí, fuimos el 4 de mayo del 2019 a requerirle. ¿Y cuál fue la respuesta de la parte demandada? No, pues que en ese momento no tenía dinero para pagar. Oiga, ¿y el requerimiento de qué forma fue? No, pues le dijimos, oiga, ¿sabe qué? Mire, aquí, y hasta le íbamos a entregar una carta, pero no la quiso recibir, y así. Y luego yo diga, no, es que falta un requisito, la interpelación judicial, la misma que debo haberse llevado por toda vez de que en autos no obra la misma, en virtud de que debe haberse realizado por escrito. Y, espérame. O sea, ¿cómo dice que falta un requisito? O sea, entonces, por lo tanto, no es procedente la acción, toda vez de que no se cumplieron con los requisitos establecidos por la ley, haber sido requerido previamente. Espérame, pues hay un elemento de prueba al cual tú ya le diste valor probatorio pleno,
para tener por acreditados los hechos que se pretenden acreditar, siendo dentro de esos hechos acreditar el requerimiento. Entonces, como ahorita le das valor probatorio pleno, pero no tienes por acreditado el requerimiento. Esa es una incongruencia interna, algo que está interno en la sentencia. No sé si me explico. Espero que sí, queridísimos jóvenes. Entonces, esto es nuestra sentencia. A mi parecer, a pesar de que en el artículo 17, en el 2016 más o menos, hubo una reforma, la cual estableció que los procedimientos orales ya no era necesario el engrosamiento de la sentencia, a mi parecer, la sentencia sigue siendo un documento. Aquí había visto con la maestra que también... Así dice, la sentencia es el documento material que contiene 3 partes estructurales, a saber, resultandos, considerandos y puntos resolutivos. ¿Sí? Para mí, la sentencia es un documento. La sentencia, la mejor forma, la mayor forma de dar certeza jurídica a las partes es a través de un documento. La sentencia es un documento escrito, el cual se engrosa el expediente y da por terminado el juicio. Es el testimonio que se da de un procedimiento. Eso es la sentencia. Y para mí debe ser un documento escrito, a pesar de que la Constitución, no sé quién hace la Constitución, por el amor de Dios, dice que ya no es necesario. Bueno, pues una cosa es que no es necesario y otra cosa es que me obligué a no hacerlo. Pero no me obliga a no hacerlo, sino que dice que ya no será necesario. Pero para mí las sentencias son los documentos escritos. Es un documento escrito, es un documento a través del cual se plasma el signo, a través de los signos de la escritura, de los signos inequívocos del lenguaje escrito, se plasma la idea, se plasma todos estos requisitos y con todas estas características. Espero haberme explicado en la sentencia qué es una sentencia, cómo se hace, cuáles son sus características y cuáles son los principios que se deben de cumplir para que una sentencia pueda tener una efectividad. Validez siempre va a tener. La sentencia es válida, ¿sí? Y me ha tocado unos casos bien extremos, o sea, de veras, o sea, gente que no tiene ni ¿cómo se dice? Nivel de entierro y que le cambian los nombres o cosas así y la gente no se da cuenta y condenan a alguien que ni siquiera estuvo en el juicio, una incongruencia externa y así se queda y ya nada de la pele y ya nada y de repente oye, venimos a ejecutarlo, pues ¿cómo lo vas a ejecutar? Si aquí dice que a Julián Pérez León, pero a quien tú demandaste es a José Pérez León y pues cállate a Julián. Oye, pero cámbiame la juez, pues cámbiatela, ¿cómo, güey? Pues ya causa estado, causa ejecutoria, ya no te la puedo cambiar, güey. Tal tu sentencia. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero les digo, hay que leer las sentencias, hay que saberlas, hay que analizarlas para saber si se están cumpliendo. Ya si tú la leíste y se cumplió con todos los principios de exhaustividad, es clara, precisa, ordenada, breve y de un lenguaje común, ahora le pues, principio de exhaustividad, a ver, me respondió de todo, le respondió de todo al otro, sí, órale. Y es bien importante que tú veas esto, porque si no van a apelar y pues le van a reponer el procedimiento. Porque vamos a ver, y hay maneras de aclarar la sentencia, aclaraciones de sentencia. Pues lo vamos a ver más adelantito, cuando lo vamos en los medios de impugnación. Pero así es nuestra sentencia. Estas son sus partes, la forma en que se hace, le digo, es muy variada, cada quien la hace, la redacta de forma muy diferente, pero la estructura puede ser muy variable, pero debe de cumplir necesaria e invariablemente con estos principios y con estas características. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, aquí terminamos nuestro tema de sentencia, les agradezco mucho, nos vemos en el siguiente